Bienvenidos a otro episodio más de Íntimamente con Ale Rubio desde Argentina para el mundo. Hoy van a tener en especial un invitado muy especial, se llama Eduardo Calvo. Así que mi gente, este programón de hoy está, verá, arrasando en toda Argentina y hoy va a estar aquí en nuestro canal de Musicalizando la Hora TV. Comienza lo que es el gran programazo de Íntimamente con Ale Rubio. ¿Y quién mejor invitado que Eduardo Calvo? Así que nada, mi gente, dale like al contenido, suscríbete, comenta y sobre todo, compártelo. Porque esto te lo trae Musicalizando la Hora TV. ¡Súbelo! ¡Que nos fuimos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Íntimamente. Hoy otro programón. Van a conocer a nuestro invitado como nunca, realmente desde sus inicios hasta la actualidad con todo lo que está haciendo. Nuestro invitado es actor, docente, guionista, director teatral, humorista y creador de personajes. Estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático y como docente se especializa en enseñar técnicas de humor y creación. Es padre de 1000 personajes, entre ellos el Heavy Rejodido. Sin más presentaciones con nosotros, el gran Eduardo Calvo. ¡Apa! Gracias, Ale. ¿Cómo estás, amor? Bien, muy contento de estar acá. Gracias. Yo también muy contenta porque bueno, a vos te conocen mucho, pero no tanto de por ahí de tu vida, y a mí me encanta justamente. Por eso me esmeré con el video, chicos, de las imágenes. Nunca les mandé un video tan largo de casi 9 minutos, así que vamos a tener para poder ver mucho. Bueno, vos sabés que el programa se trata de llevarle a la audiencia las cosas que pocos conocen. Así que empecemos por el principio. Naciste en Buenos Aires, ¿no? Nací en Buenos Aires. Mi primera vivienda fue en la misma cuadra de la casa de Gardel. ¡Apa! En otra Dios. época, ¿no? Sí. En otra época, pero estaba en la misma cuadra de Gardel, en la calle Jean Lloré. Ahí viví cuando era muy chiquito. Y después, bueno, viví por Boedo, la adolescencia y parte de la infancia en Caballito, en la calle Valle, que ahí tengo muchos recuerdos. Vivía toda mi familia en ese edificio, que primera fue la casa de mi abuela, que vivía desde 1905 en el barrio. ¡Upa! Y mi abuela después vendió esa casa a una constructora donde trabajaba mi papá y hicieron un edificio. Y en ese edificio vivíamos toda la familia, había mis Uy, tíos, qué mi lindo abuela. eso. Sí. Marta González hizo algo parecido, pero por lo menos compró para tener a su hija cerca también en el mismo lugar. Es el sueño de todo el mundo, ¿viste? Poder vivir con la familia, no tenés que. Sí, que estábamos separados, demasiado. pero digamos en el mismo edificio. Yo vivía al lado de mi abuela. Qué lindo. Y eso me imagino que tu infancia hizo que fuera fabulosa. Sí. Porque estaban todos cerquitas, los Sí, podías ir a sí. ver. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana. ¿Una hermana? Una hermana, Roxana. ¿Mayor o menor que vos? Menor, Ajá. unos años menor que yo. ¿Y cómo recibiste la llegada de ella? Yo tenía Eras 8 hija años. ¡Upa! Yo tenía 8 años. Y muy bien, muy bien. Querías. Sí, quería. Sí. Qué bueno. ¿Y Nos llevamos muy bien. tus papás a qué se dedicaban? Mi papá se dedicó a muchas cosas diferentes. Empezó siendo mecánico civil de la aeronáutica, arreglaba aviones. Era mecánico, Mirá qué locura. mecánico de la aeronáutica. Sí. Después fue martillero. Y bueno, tuvo una inmobiliaria, trabajó en una empresa constructora, después tuvo su propia inmobiliaria y años tuvo esa inmobiliaria en la zona de Once y yo trabajaba con él también. Ah, qué bueno. Sí. Mi papá se dedicaba a eso, mi mamá era ama de casa, pero hacía ropa. Ah, Me hacía la ropa a mí para la vida y también para los espectáculos. ¿y aprendiste algo? No. Yo soy muy poco práctico en la. Me reían porque a a la veces hora más allá que vos sos varón, ¿viste? Sí. Pero los amigos de mi hijo, cuando venían a las pijamadas, Sí. yo los hacía coser a todos.
Mirá. Porque No, le yo no jugaban sé. los luchadores, ¿viste? Y entonces, bueno, para hacerle ropita a los luchadores. Y venían las madres, ¿vos le enseñaste a coser? Sí, así que los chicos sabían coser todo, ¿viste? Esto descontracturado, ¿no? Un poco. Sí, no, a mí me Pero te falta hubiera esa- venido bien con todo lo que, Sí, los yo- personajes que vos haces. Mi papá era tuerca, también era muy tuerca, muy del auto y era mecánico y así que era muy... eh, trabajaba mucho con las manos. Yo nada, pero nada, no manejo tampoco. Ah, mira. Así que lo mío pasó más por la cosa Y- artística, y por ahí de- un y de poquito chico, intelectual cuando- o poética, no sé, como por distintas etapas. Claro. eh, Porque vos sos muy creativo. ¿De qué forma lo canalizabas de chico? Porque por ahí puede ser que eras más tímido y no eras de los que siempre querían actuar o qué sé yo. No sé, contame. Mira, a mí me gustaba mucho escribir. Ajá. Desde chico escribía canciones, me gustaba mucho cantar. Mira. Y hacía canciones, no cómicas todavía. Ajá. Hacía algunas cosas románticas y escribía poesías. Y en la escuela, por ejemplo, en la primaria, me encantaban cuando había que hacer composiciones y todo ese tipo de cosas. Leer, me encantaba leer. Y al principio adaptaba cuentos, por ejemplo, adaptaba cuentos para niños, los adaptaba, hacía versiones como qué como locura. teatrales, pero ponía, digamos, más en la escritura y tenía delirios, así que quería ser cantante y jugaba en la florería de mis tíos. Mi tío tenía una florería y había una tarima que a veces quedaba vacía y a veces tenía los floreros. Sí, sí. Y cuando quedaba vacía jugaba que ese era el escenario y hacía un personaje que era un cantante, que tenía como una doble personalidad. Yo tendría 8 o 9 años. Muy chiquito. Sí, muy chico, muy chico. Qué lindo. Sí. ¿Y cuándo te empezó a interesar la actuación? Porque muy chiquito entraste a estudiar teatro, apenas terminaste el secundario. Sí, inclusive antes de terminar el secundario Ajá. empecé a estudiar a los 16 años. Ah, a los 16. Quise entrar en la escuela de arte dramático y Claro. no me daba la edad. No te y dejaron tampoco hasta había los terminado 18. la secundaria. Claro. Así que mi papá, yo iba mucho al teatro con mis viejos, íbamos mucho a ver distintas cosas. A ellos les gustaba mucho. Mucho el teatro, sí. Y bueno, ahí me Te picó el digo, bichito. sí, esto me gusta. Y a los 16 años, bueno, quise entrar en la escuela, no pude, entonces mi papá me acompañó a un taller, a un curso que daba Ricardo Pasano en Unión e Benevolenza, en el centro, Ajá. en la Sociedad Italiana, que tiene un salón hermoso, y él daba clases en ese lugar y en Ituzaingó los domingos, o los sábados a la mañana. Entonces yo tomaba las dos clases, me iba con el tren Sarmiento a tomar la clase también de Ituzaingó y de paso me quedaba en la casa de mis primos y mis tíos que vivían ahí en Ituzaingó. Y ellos fueron testigos de mis primeros personajes. En el... ¿Y ya desde el principio se te ocurrió hacer personajes? Sí. Bueno, porque por Sí, lo que sí. me contabas a los 8 años, mira, ya el Sí, ya cantante hacía ese con cosas. doble personalidad, o sea, no era que solamente eras vos que cantabas, ya estabas haciendo un personaje. Sí, estaba haciendo un personaje. Más cuando entré en la escuela municipal de arte dramático. Ahí ya cuando te empezaban dejaron a los 18. a los 18. Di el examen de Ahora ingreso. tengo la mayoría de edad, puedo, Sí. dijiste. Di el examen de ingreso en la escuela municipal y entré. Claro, porque no entraba cualquiera, eso está bueno que lo digas, porque había que dar un examen de ingreso. Había que dar un para examen entrar. y entraban solamente 20 personas en ese momento, porque había un solo turno, el turno de la noche. Entonces entraron 20 y 2 quedaron en lista de espera. Y yo fui uno de esos 2 y un poquito empezado el año me llamaron junto con Pablo Aubel, que también fue compañero mío, y fuimos los dos como suplentes o los que estábamos en la lista de espera y entramos y después hicimos toda la carrera juntos. Yo después me quedé haciendo dirección también en la escuela municipal.
Pero ahí a los 18 Sí, empezó... eso también me encantó, porque ya desde el principio también te quedaste... Eras muy chico cuando decidiste ser director también. Sí, el primer espectáculo que dirijo fue en 1980, que dirijo un espectáculo que se llama Aún estamos vivos. Y Mirá ahí qué tenía título. 20 años. Así que ahí dirigí mi primer espectáculo. ¿Y tus viejos Éramos cómo lo tomaron? 3 actores. Y mis viejos lo tomaban bien, me venían a ver. Porque No viste querían que abandone el estudio, ellos querían como una formación formal para mí, porque decían que, bueno, Sí, como todo el mundo. te vas a morir ¿no? de hambre con la profesión, ¿no? Estoy viendo las imágenes que sacaste, están buenísimas. Viste, están muy buenas realmente. Esas imágenes, esas fotos, bueno, las arma también Anaí Suray Veiga, que es mi compañera y productora. Le mandamos un beso inmenso a Anaí, que bueno, tuve la suerte de conocerla, hemos compartido cenas. Ahora, lástima, bueno, que estás trabajando mucho, que ya vamos a hablar. Sí. Entonces, bueno, los viernes los tenés ocupados, pero vamos a arreglar otro día para ir a cenar con Anaí. Sí, puede ser después a la noche, ¿no? Claro, sí, después seguro. Después del programa de Bendita. después de Bendita. Sí. Y así que bueno, a los 20 años hiciste Mi primera dirección. Y ya empecé también a dar clases. Y a los 18 ya empecé con el tema del humor. Mis profesores en la escuela municipal me incentivaban para que haga cosas de humor y empecé a hacer adaptaciones de clásicos de tragedias, las transformaba en obras humorísticas. Así hice Hamlet, Príncipe de Catamarca, que es una obra basada en Hamlet. Sí. Hice Edipo, más que una obra, un complejo, y también escribí otra obra que se llamaba Las tristes andanzas de French y Beruti. Eso fue a los 18 años. Y también actuaba haciendo mis personajes en bares. Por ejemplo, trabajaba en el Café del Jazz a los 18 años, 19 años. Ya trabajaba probando mis personajes. ¿Cómo te fuiste animando ahí a ir a ofrecerte? Porque no fueron a tocarte la puerta de tu casa, a golpearte, venía al bar a hacer tus personajes o a actuar. ¿Cómo te fuiste animando o con algún otro compañero por Era ahí? muy corajudo yo. ¿Sí? Sí. Veía un escenario y ya le estaba proponiendo No te importaba nada. algún espectáculo y a lo mejor no tenía todavía armado lo que es un espectáculo, pero me incentivaba mucho saber que lo iba a hacer en un lugar concreto. La producción siempre estuvo en mí, digamos, de la realización, poder llegar a estrenar un espectáculo. Bueno. Y así fui. Estuviste en Cemento también. Sí, estuve en Bares Cemento, en lugares emblemáticos, legendarios. Cemento, en Babilonia, en el Pozo Voluptuoso, en el Vitral, en las primeras épocas del Vitral, en los 80. No, en un montón de lugares. Un montón de lugares. De Palermo, cuando Palermo no era Palermo ni Hollywood ni Soho. Estuve ahí en el bar llamado Café de las Buenas Ondas. Lugares que ya no existen, pero que existen en mí, ¿no? Existen en mi corazón. Esa cosa qué lindo. alternativa y esa cosa de hacer los espectáculos en lugares que inclusive no estaban armados como para... que no tenían luces. Y esto de la autogestión, ¿no? Sí. Que bueno, ahora es más necesario, pero antes era como que era otro momento también, que estaba también, que te llamaban y no necesitabas tanto generar vos tu propio proyecto. Y vos desde siempre. Sí, siempre. Siempre trabajé, creo que por eso, por la inquietud y ir cambiando de cosas. También... no solo la autogestión, sino también engancharme en proyectos, o tuve la suerte de que me llamaran de proyectos interesantes en el Teatro San Martín, o directores muy, muy grosos. La verdad que mucha suerte. No, bueno, vos trabajaste también para eso. A veces uno la suerte la tiene que ayudar, ¿no? Porque sí, no es solamente suerte. Y cuando armás los personajes, ¿con quién los probabas? ¿Cómo hacías? Porque a mí me das la impresión como de alguien más introvertido, pero bueno, evidentemente no.
salen de la locura que uno tiene y los va probando, hablando con la gente o Cuando con eran amigos. los primeros, ¿a tus viejos les hacían No, los mis viejos personajes? no, tenía... Sí, a mis primos, por Ah. ejemplo, en la casa del hermano de mi papá, de mis tíos en Ituzaingó, les mostraba mis cosas y ellos se divertían y siempre me tiraron buena onda. Siempre, siempre, siempre. Y amigos también, amigos. ¿Y algunos aportaban algo? Sí, por ¿Sí? supuesto. Sí, siempre, siempre, siempre. Bueno, sos un gran observador de la realidad también, ¿no? Como para armar los personajes. Eso también es lindo. Sí, eso es fundamental. Muchas imágenes distintas y de Sí, espectáculos distintos sí. están pasando. Sí. Me encantó eso, la variedad. Sí, Bueno, eso es un espectáculo que se llama Fenómeno, que me dirigió Gastón Troiano. ajá. Hicimos gira por todo el país y es un espectáculo que era futurista y que hacía distintos personajes. Fenómeno es una especie... El mundo no existe más y en una galaxia hay una conferencia. El público que venía a ver el espectáculo era gente de otras galaxias y de otros planetas. Uy, qué loco. Donde investigan sobre el virus de la risa. Y hay un personaje que tiene que eliminar el virus de la risa y no lo elimina y muta con ese virus y se convierte en Fenómeno, que es un personaje que interpreta como 10 personajes más. Eso lo hice. Lo de la estanciera, nosotros fuimos de gira. Eso que se veía era una estanciera. Ah, sí, está buenísimo eso. Contame. Compañero de ruta, que era un espectáculo que hacía con un espectador, un espectáculo Ahí de está. improvisación, Sí. que lo hice en Mar del Plata y lo hice acá en Buenos Aires también, que es un espectáculo que hacía con un espectador del público que yo elegía al azar y estaba 1 hora conmigo en el escenario haciendo esta historia. Fue muy hermoso. Ahí combiné una cosa que tengo, que es la cosa de la improvisación y de las técnicas Claro, de que lo hiciste improvisación. en un principio. Claro. Mosquito Sancineto, Sí. mi compañero actual en la obra es el Baile del Monito, que dirige Pablo Lisandro Calvo, que es mi hijo. Ah, tu hijo te Sí, dirige. me dirige y escribió Este es el Baile del Monito, que es una obra que hicimos 2 temporadas y ahora, bueno, terminamos hace poquito, hicimos una función en Sagay Sí. y ahora estamos buscando sala para hacerla nuevamente. Ajá. Trabajé con Mosquito Sancineto, que hacía muchísimos años que nos conocíamos y que nos conocíamos porque fuimos pioneros de los matches de improvisación. Mosquito Sancineto, Pedro Cano y yo fuimos los discípulos de un francés que trajo estas técnicas de improvisación, Claude Bassin. Contalo, sí. Claro, en los principios, fin de los 80, principio de los 90, vino a la Argentina Claude Bassin y trajo los matches de improvisación. Técnicas nuevas, un juego, actores, digamos, compitiendo de alguna manera en el afuera, en un espectáculo de improvisación y bueno, tuve la suerte de estar ahí y elegido por el francés como su discípulo. Qué bueno. Y distribuimos o desarrollamos las técnicas de improvisación en concursos por todo el país. Eso estaría recontra bueno reflotarlo, ¿no? Sí, se está haciendo. Actualmente Mosquito Sancineto lo sigue haciendo. Ajá. Y yo lo empleé un poco en ese espectáculo en Compañero de Ruta, donde había una historia, pero además había muchísima improvisación de acuerdo al pasajero o al personaje que nos tocaba ese día, que era un espectador, ¿no? Además Muy estaba buenísimo interesante. para ir a verla 100 millones de veces, porque Siempre diferente. todas eran diferentes, Sí, o sí, sea, sí. ningún espectáculo Sí, era sí. igual al otro. ¿Y cómo es trabajar con tu hijo que te dirija tu hijo? Y muy intenso, ¿No? es muy intenso, sí, pero muy gratificante, es maravilloso estar en manos de un director separando Claro, porque uno cuando trabaja tiene que separar Sí, sí, claro, que, bueno, el lazo sanguíneo, ¿no? así es.
Yo que trabajo con los míos también. Sí, vos lo sabés bien. Vos lo sabés muy Sí, bien. sí. Bueno, y en su programa, o sea, yo, desde mi hijo, yo soy la productora, bueno, y obedezco órdenes desde que tenía 9 años. O sea, Mirá. sí, pero era, o sea, no le vayas a poner algo que él decía que no, porque no, había que respetarlo, no importaba Es así, la edad los que hijos, tenía. los hijos son así. Mi hijo también es igual en cuanto a la exigencia, que eso está bien. Pero está buenísimo también, Sí, sí, está sí, buenísimo porque saben lo que quieren y bueno, y uno tiene que aceptar también. Así Y es. le fue muy bien con el baile del monito. Sí, muy bien, muy bien. Y Después tengo una sala para recomendarte, así que Bueno. te digo para que no olvidarme. ok, Sí. cómo no. Sí, es una obra muy intensa donde somos dos nada más. Es un emperador con su abogado que están exiliados en la isla Martín García. Tiene mucho humor y tiene mucha actualidad y mucha asociación con lo que nos pasa en el mundo, ¿no? Qué Con bueno. estos líderes patéticos y deshumanizados. Tiene mucho de eso. Y la gente se divierte y toma conciencia también de dónde estamos. Es duro, pero a la vez transformarlo en humor está bárbaro, porque Está bueno. las cosas entran por otro lado, ¿no? Totalmente. Y bueno, y muchas pelucas para un solo calvo. ¿Cuándo llega? Porque llega, también eras muy joven. Sí, en el 88. Mira, Fue como... Encontré como una unidad en todos los personajes que yo hacía en los bares. sí. Entonces armé ese espectáculo, que en un principio no fue unipersonal, sino que trabajé con amigos, María Eugenia Esquivel, Claudio Santamaría, Claudio Lafalce en la música, Rodolfo Samso, ¿quién más estaba? Bueno, una pila de amigos que se prendieron en esta Mosquito Sancineto, porque al principio hacía unas filmaciones, unos videos, pasaba unos videos, que en ese momento nadie pasaba así, la pantalla no era, No, en el no era 88, habitual, no. no era habitual. Pero un día palmó en una función, no sé qué pasó con la videocasetera que no anduvo, entonces empezamos ahí un poco a improvisar y después no usamos más los videos. Y se convirtió en un espectáculo que después fue variando mucho. Es un espectáculo que llegó a tener 3.000 funciones. Claro, pero porque hasta, Y después por lo fue menos más hasta hace unipersonal. poco, claro, Después fue más unipersonal, sí. lo seguiste haciendo. Y ahí Sí. nació el heavy re jodido. Ahí nació el heavy rejodido. que era el Contame cómo presentador. fue. Contame cómo fue. Yo estaba haciendo una obra de teatro con una actriz, Betty Di Marino, y Betty me regaló el pelo del personaje. Yo no digo la peluca, Ajá. el pelo del personaje. Y yo tenía un profesor en la Escuela de Arte Dramático que tenía un carácter así que decía: por favor, no me hagan gritar. ¿No ven que estoy gritando? No me hagan gritar. Y no levantaba la voz. Y a partir de eso empecé ahí a jugar con un personaje que no sabía si iba a ser un guapo o un heavy metal. Después decidí que sea un presentador y que en un momento tenga una campera de cuero, porque era el presentador de las pelucas. No tenía una actitud heavy metal ni nada, ¿no? Y en un momento cantaba un blues y empezaba a tirar frases y ya la voz era más aguda, bueno, y era medio heavy metal, ¿no? ¿Y cómo se El te personaje empezó? se llama Charlie en su origen. Ah, Después la gente le empezó a decir, con la tele le empezó a decir el heavy, el heavy, Sí, el heavy, sí, bueno, sí. le quedó el heavy. Pero en un principio hacíamos el Charlie Dance como cierre del espectáculo. Pero ¿y era cómo el se te heavy. fueron ocurriendo todas esas cosas que dice el heavy? Porque bueno, esa personalidad. A mí me gusta mucho trabajar siempre con lo contrario, ¿no? Sí. El heavy es como un prepotente, pero a la vez tiene dulzura porque es una prepotencia de chocolatada, ¿viste? Es una prepotencia... Él quiere modificar todo
pero de una manera absurda, ¿no? Sí. Qué sé yo. Por ejemplo, va a una reunión de ateos y canta Solo le pido a Dios o cosas así. ¿Querés que veamos un video, un pedacito? Sí, ¿cómo no? Al señor director le pedimos un pedacito. El video son 24 segundos nada más, pero para disfrutarlo de punta a punta. Comidas rápidas y como lento. Yo si quiero me atrevo a tocar a la vieja de Papo. Si quiero voy a lo de Mirta y me pido un pancho. Yo si quiero compro pan lactal y le saco la miga. No. Yo si quiero me anoto en un coro y hago playback. Yo si tengo un consultorio le pongo revistas nuevas. Yo si quiero ver una casa de comidas rápidas y como lento. Qué lindo, qué lindo. La verdad que es un dulce y te superó este personaje, porque fue una explosión. Justo elegí el programa de Marcelo, más allá que tenés un montón que decís en Bendita, que estás todas las noches, porque bueno, fue la explosión también del personaje. Sí, ahí, sí. Donde por la calle ya te empezaron a reconocer, era una locura. Sí. Yo ya había hecho tele antes, había estado en Tate Show 2 años, con los grosos de Scalise y Marchetti, que eran los guionistas. Y también estuve en La Cajita Social Show, un programa en Canal 13. Sí. Fui parte de ese elenco. Pero lo que pasó también con el Topollillo, ¿no? Sí, también hice cosas con el Topollillo para México, que se hacía con Raúl Astor, que conducía el programa, y hice algunos programas. Y muchas cosas sueltas en tele. Sí. Pero tomó mucha repercusión cuando pasé por el cómic. Yo fui al cómic de Videomatch, que fueron los últimos años de Telefe, y de Videomatch en Telefe. Y bueno, tomó mucha repercusión y empezó a caminar el personaje. Después lo hice en distintos programas y digamos, la vigencia tiene que ver con eso, que la gente fue muy cariñosa conmigo y lo sigue siendo. Eso es como mágico, ¿no? Es algo que uno no porque espera. Mirá que has creado tantos sí. personajes, ¿no? Pero este personaje, y además es inagotable, porque todas las cosas que dice, todo lo que está, bueno, estar todas las noches en televisión abierta es un desafío. Sí, es un desafío. ¿Cómo haces para escribir? Sí. Bueno, yo tengo una continuidad en la escritura humorística, me gusta, estoy todo el tiempo pensando y eso te pone pilas como para hacerlo, ¿no? Así que está... Con el espectáculo Muchas pelucas para un solo calvo, fuiste invitado al Festival de Humor de La Habana. Así es. Contame eso. Sí. Que fue casi al principio, ¿no? Fue al principio de los 90. Sí. Maravilloso, fue maravilloso. Y después también hice un montón de festivales por afuera, cosas que dirigí y que no fui. Por ejemplo, me invitaron a festivales... Yo si quiero dirijo y no voy nada, decía el heavy. Dirigí un espectáculo, por ejemplo, Las Chicas de Blanco, con 2 actrices, Claudia Quiroga y Sandra Posadino, que estuvieron de gira en México. Escribí y dirigí ese espectáculo. Estuvieron en México, en España, en Andorra, en Brasil. Y yo no pude ir porque tenía otros compromisos. Por ejemplo, en el Teatro San Martín. Estuve en La Tempestad con Alfredo Alcón. Fui al Bufón. Hagamos un paréntesis, por favor, porque haber trabajado con Alfredo Alcón, estar en el San Martín, yo creo que no hay mayor sueño que pueda tener un actor que ese, ¿no? Sí. Yo había estado en el San Martín antes con un director extraordinario que fue Roberto Villanueva. Él vio Las Pelucas y me propuso formar parte de una obra en el San Martín, que fue la primera vez que trabajo en el San Martín fue con la obra Las personas no razonables están en vías de extinción, con Tina Serrano, con Aldo Braga, con Horacio Roca, con Pepe Monge. Te diste, por Dios. Con Pepe Monge. Qué lindo, Pepe. Un elenco hermoso. Esa fue la primera vez que trabajo en el San Martín.
Y después me llamó Luis Pascual, que dirigía La Tempestad con Halcón, con Eleonora Wexler, con Horacio Peña, Osvaldo Bonet, Tony Vilas, un elenco impresionante, Carlos Belloso, Hernán Jiménez, Tomás Fonsi, que fue el debut teatral de Tomás Fonsi en La Tempestad, un elenco maravilloso. Y bueno, yo hice el bufón, Trínculo se llama el personaje, el bufón de La Tempestad, y ahí me hice amigo de Halcón inmediatamente, porque Halcón tenía muchísimo humor. Mira. Era una gran persona. Sí, o sea, sí, todos sí, los que sí. lo conocieron Sí. dicen lo mismo, ¿no? Más allá de que uno lo tuviera en un altar, era una persona muy accesible. Sí, muy accesible. Y después casi vuelvo a trabajar con él en el Rey Lear, pero él tuvo unas diferencias con el director, con Lavelli, y se fue del proyecto, y lo hizo Alejandro Urapilleta, el Rey Lear, y bueno, ahí trabajé también en el San Martín. No, me gustaría que el San Martín y todos los teatros oficiales recurran, como en ese momento que los actores por ahí alternativos o que hacíamos nuestras cosas, no sé por qué éramos convocados, y eso un poco se perdió. Una Estaría pena. bueno, sí. Con todo lo que se ha perdido de la cultura últimamente, sí, sí, ¿no? sí, Porque sí, bueno, sí. la ficción ya no existe casi. No, en no, televisión no. lo único para los actores es el teatro Sí. y bueno, en plataformas muy poco lo que hay, así que Sí. habría que reflotar, como vos decís, y sobre todo, bueno, Sí, no dar existe. oportunidad. Hoy siempre fue difícil, por eso te preguntaba cómo lo habían tomado tus padres, porque a todos los actores le pasó lo mismo, que cuando le dijeron a los padres que querían ser actor, bueno, pero estudia otra cosa. Sí, ¿viste? claro. Porque está bien, vos querés ser, bueno, yo te apoyo, pero nada. Sí, a mí Estudiate me otra decían- carrera. A mí me decían que estudie otra cosa, pero había como un alma artística en mi viejo, que de chico había trabajado, había hecho algunas cosas. Ah, contame Sí. eso. Él siempre contaba que se había acercado a La Pandilla Marilyn, que era un programa de radio, no sé de qué año, pero un programa donde... Claro, que como antes los radioteatros. Claro, sí, eso, que fue sí. muy exitoso, y él creo que tuvo un acercamiento ahí, no sé si trabajó o no, pero tuvo un acercamiento artístico. Y mi vieja era una artista con la ropa, mi vieja hacía unas cosas... Y además le encantaba ver teatro a los dos y te Sí, llevaban. así sí, que bueno. sí, y cosas muy diferentes. Íbamos a ver una comedia al Fénix, por ejemplo, al Fénix de Flores, que es el teatro que hay recitales y todo Sí, eso, sí, el, sí. el cine teatro Fénix de Flores. Íbamos al Teatro del Globo a ver comedias, y de repente ver una obra con Halcón y Bebán, no sé, muy variado. Veíamos de todo teatro. Bueno, y eso fue lo que te abrió la cabeza. Así Sí. que ellos no podían decir mucho porque sabían que habían tenido mucho que ver Sí, mucho que ver, sí. en mucho tu que ver. elección. Pero tenía mucho miedo, ¿viste? Y sí, uno Tenía lo mucho miedo. entiende, uno lo Sí. entiende. Y más allá de que empezaste a estudiar teatro a los 16 años, a los 18 ya, bueno, más oficialmente todavía. Sí. ¿Cuándo dijiste, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? Yo creo que al principio. Sí, no. Yo creo que ya a los 16 años dije, quiero hacer esto. Esto es lo que es mi vida. Fue así. Sentí eso. Es mi vida. Es lo que me da placer, es lo que me hace imaginar, me hace No te armar imaginas la vida grupos. de otra forma, habiendo hecho otra cosa. No, No, imposible. Imagínate empleado de un banco y tu cabeza, ¿dónde estaría? ¿no? Claro, no. Qué lindo. No. Bueno, también hiciste humor gráfico. Sí. Contame en el Paparazzi. En el Paparazzi contaba historias, no humor gráfico, sino que tenía la columna Rejodida. Re jodida, ahí Claro, sí. en el Y Paparazzi antes, escribía claro, historias. Sí. Pero antes Sí. hacía humor gráfico en la revista 1320. Ah, sí. Era el encargado del humor de la revista, y trabajé con distintos dibujantes
Bueno, ¿cómo maravillosos, es eso? Pues eso con también Daniel es un- Ortiz, con Augusto Costanzo, con Roberto Villar. Sí. Ellos dibujaban los chistes que se nos ocurrían en equipo, o yo los inventaba y los hacíamos juntos. Hacíamos el humor gráfico pero yo no dibujaba, o sea, Claro, sí, sí, hacía sí. los guiones. Vos hacías los guiones y dibujaban ellos. Claro, claro. Y no, qué lindo. Y bueno, vos Eso me fue una decías- linda época, la revista 1320, estamos conectados con la gente de 1320, Sí. con todos los periodistas, siempre hay un grupo y siempre nos vemos cada tanto, pero estamos conectados. Una revista que después se cerró de golpe, como todas esas empresas, como todas las empresas, como muchas empresas en este país, que bueno, que uno se ilusiona mucho y de repente se corta, pero seguimos siendo amigos, digamos, Qué bueno, siguen en contacto. Sí, seguimos Siguen en contacto, sí. Y empezaste en televisión en Chispiluz, me dijiste. ¿Qué era lo Sí, que hacías? eso ¿Cómo fue en la época de Alfonsín, también era muy joven. mirá. Entrábamos a las 5 de la mañana, me acuerdo, a grabar, porque nos hacían unas máscaras. En ese momento empezaban las cosas de las máscaras, pero no se hacían en poco tiempo. Entonces éramos un grupo de marcianos. Chispiluz éramos un grupo de marcianos. Eso creo que fue en el principio de los 80. Creo que estaba Alfonsín. Sí, fue principio de los 80, 84, 85. Era un programa para niños, donde estaba, por ejemplo, Florencia Peña trabajaba, era una nena. Basade Candia, Sandra Russo, Débora Warren, Oski Ferriño, Qué lindo. Gabriel Len, Marcelo Serre, bueno, un elenco grande, y yo hacía un marciano. Yo empecé escribiendo. Peregrino Salcedo, el guionista que escribía para Altavista, que hacía los programas que hacía Minguito y Altavista, lo conocí porque yo dirigía a La Sobrina en un espectáculo de humor. Entonces lo conocí y me llevó como guionista a ATC, a Canal 7, y empecé a escribir con un grupo de autores esto que fue Chispiluz. Y de ahí me dieron para un personaje que era Temetodo, que era un marciano, que tenía miedos. Y empecé haciendo ese personaje y después hice personajes malos que entraban en ese mundo de Chispiluz, que eran marcianos que habían caído en la Tierra. Una producción muy modesta era. Me acuerdo que había un POTUS, tenían un POTUS en la nave espacial, pero era muy, muy divertido. Tito Mendoza también estaba, Uy, que mirá hacía otro vos. marciano. Mirá vos. Sí. Y bueno, y trabajaste en Los Únicos, en Peter Punk, en Punk. No. Peter Punk, sí. En Disney, Crónicas Sí. Picantes, bueno, Videomatch, como dijimos, la cajita Social Show, Tate Show, 360, Estudio 13, Badí Compañía. Sí. Y bueno, y como te decía, las aventuras del Topollillo también. Sí, el que me dio una gran oportunidad, que yo antes vos me decías cómo hacías para ir a un bar y presentar tus Sí. espectáculos. En la tele me pasó un poco lo mismo. Yo veía la tele, miraba mucha tele y digo, por ejemplo, vi el programa El Espejo, que conducía sí. Víctor Hugo Morales, que en un principio iba a los barrios. Entonces me fijo quién produce ahí en los créditos y digo, yo me voy a ver al productor y le llevo una idea. Y así me presenté en Canal 13, lo veo al productor de ese momento, que era Emilio Jiménez Zapiola, y le digo, me dio una entrevista. Sí, sí. Fui y me atendió. No digo que haya sido más fácil que ahora, pero antes hablabas con alguien, sabías que ibas a hablar con alguien. Entonces le digo, tengo una idea para el programa. Me dice, probémosla. Y terminé haciendo un personaje en ese programa en El Espejo cuando iba por los barrios. Después, otro que me dio una oportunidad fue Monfort.
Uy, sí, Eduardo Monfort. Roberto. Roberto. Monfort, Sí. en Canal 13, que hacía 360. Y Estudio 13, un programa que se llamaba Estudio 13, que le presenté sketch y me dice, hagámoslo. Y lo hice. Qué bueno. Esas fueron mis primeras incursiones, digamos, en la tele. Vos, tuviste varios momentos claves en tu carrera. ¿Para vos cuáles fueron? Estos que estábamos nombrando, Sí. algunos se me pasó. No, bueno, mucho la tele y el teatro, haber estado en La Tempestad Sí. con Halcón, que yo lo iba a ver al teatro y para mí era una catedral y después me di cuenta de que era un tipo, un ser humano extraordinario con un sentido del humor. Y aparte teníamos un humor muy que se complementaba. Nos divertíamos muchísimo con Halcón. Era... Maravilloso. Sí, maravilloso. Bueno, ahora estás haciendo Bendita con Sí. Edith. Sí, una capa, Edith. Sí. Una capa. Yo a Edith ya la conocía porque vos nombraste Crónicas Picantes. Sí, también. Era un programa que conducían Kavak y Casella en América, y yo también hacía ahí el heavy, ¿no? Con distintas historias. Y Edith era la notera de Crónicas Picantes. Y ahí nos conocimos. Bueno, y ahí lo nombraste a Beto, y bueno, vos también ya, Sí. vos ya estabas con Beto. Estuve en la radio con Beto como Ajá. 14 años. ¿Y en la y tele? después, el año pasado, Claro. estuve con Beto. Y ahora sigo con Edith. Con Edith. ¿Y cómo fue ese momento? Porque me imagino que no habrá sido fácil. Seguramente quiso llevarte, vos tuviste que decidir, porque todos estaban en la misma. A ver qué hacemos, nos vamos con Beto, nos quedamos con Edith. Sí, cuando a mí me llaman de Canal 9, me llama el Tano Nieto, Sí. el productor, y bueno, ellos me ofrecieron seguir, y a mí me pareció, no me daba decirle tampoco a Beto, me pareció que no tenía ética si yo hacía eso, porque me llamó el canal, me llamó Esto la te lo producción, pregunto justamente por eso, ¿no? y yo decidí quedarme, digamos, en Canal 9. Más allá de que no Íntimamente me se llamaron, o sea, trata- no me llamaron tampoco Ajá. para proponerme para que esté Y en el porque otro ya sabían canal. que te habían llamado y que Claro, te claro, dijeron claro. y que vos habías dicho. Pero es un poquito también una forma de conocerte esto, ¿no? La elección, como decís, no me pareció justo. Sí. ¿no? Si ellos que me estaban dando. Y ahora estás haciendo Crónicas de un jodido alegre. Sí. Como dice, el pibe que Vio vio Titanic. Titanic y no lloró. Es muy largo el título, pero Está buenísimo. Contame. lo hice el sábado pasado, que digo, uy, es el día que juega Argentina. Tuve función en Ricardo Rojas, que pertenece a Tigre. Sí. Y estuvo buenísimo. Fue a las 7 de la tarde la función. Entonces Genial. mucha gente me vino a ver y después se juntó para ver el partido. Claro. Yo tenía miedo, digo, no va a venir nadie. Y Claro. estuvo buenísimo. Bueno, pero tenés una próxima fecha, el 6 de agosto, Sí, a las 21 horas, en Bolinor. sí. En Avenida Rivadavia, Creo que es en Ramos 14.802 Mejía. en Ramos Mejía, Sí. exactamente. Sí. También voy a estar en La Cochera de González Catán. Tengo así varias fechas sueltas que vos me las estás haciendo recordar. Dije, la voy a anotar porque seguramente por ahí Sí. se olvida. Sí, yo me ¿viste? olvido Y de no. las fechas, sí. Ah, y además, Unos días bueno, antes por me Flash acuerdo, Pass pero- se pueden comprar las entradas, así que además en el teatro, ¿no? Obviamente. Sí. Hace más de 30 años que te dedicas a enseñar. Sí, Contame por qué lo haces en la Escuela de Arte Cómico. sí, la Escuela de Arte Cómico. Que ahora se pueden anotar, porque publicaste estamos- algo hace poquito. Sí. Donde, bueno, trabajamos la comedia en general, ¿no? Claro, Mucho- especializados. Sí, la comedia en general. El sketch, el monólogo. Bueno, tratan de moda el stand-up también, el clown. Sí. Todas las variantes que tiene el humor, la canción, la música, el baile, todas las variantes, lo que se te ocurra con respecto a la comedia, lo tenemos en la escuela. Es lo que queremos hacer, digamos, que cada uno descubra su cómico o su estilo, ejercitando todos los estilos, ¿no? Trabajando todos los estilos, trabajando todas las tendencias, todos
todos los recursos que nos puede traer la comedia, que son un montón. Y eso lo hago con mucho amor. Estamos en Valvanera hace muchos años, en Mateu y entre Rivadavia y Hipólito Yrigoyen. Y bueno, los martes y los jueves. Los martes y los jueves son los talleres. Son los talleres. Sí, posiblemente armemos también otros horarios. Ajá. Por ahora son los que hay, los horarios que tenemos, martes y jueves. Martes y jueves. Sí, sí, a la tardecita. Y, a la Y noche. cómo ir de la idea a la realización, eso me encantó, porque uno se puede Sí. imaginar un montón de cosas, pero bueno, con toda la experiencia que tenés vos de haber llevado no solamente todos estos personajes, escenas, sino tantos espectáculos, y espectáculos que además no tienen fecha de vencimiento, porque desde los primeros, vos imagínate, muchas pelucas para un solo calvo, estamos hablando del año 88, me dijiste. Sí. Del 88 hasta ahora, que pasaron casi 40, todavía lo podés hacer mañana y está súper vigente Sí, hacerlo, con todos los personajes, sí, sí, sí. con los que están, bueno, y los distintos que estaban, mirá, qué bueno ahí con todos los Es eso, ahora, personajes. este fenómeno, lo anterior había personajes distintos. El otro espectáculo creo que era Mondo Heavy, el de la foto, Ah, sí. donde está Horacio Guaraná, el tachero, muchos personajes, varios personajes. En Mondo Heavy hago como 10 personajes distintos. Qué lindo. Y volviendo al tema de las la clases, escuela, sí. de la escuela, Ujú. la única condición es que sean mayor de 18 años. Sí. Por lo que escuché. Sí, Está muy mayor bueno de 18 decirlo. años. Y Hasta 102 dijiste. 102, pero si tienen Y más. al final, y si están tiene bien, más y no le duelen los huesos. Y si les duele, Y si quizás le duele- le duelen menos haciendo Claro. comedia. Bueno, eso es cierto, Sí. ¿viste? Porque cuando uno se queda ahí en el dolor y estando, no, cuando sale uno se olvida. Sí. Los dolores, los problemas, y yo Sí. creo que eso está muy bueno también de esto de la comedia. Más allá Sí. de que uno, o sea, hacer reír no tiene precio. ¿No? Poderle sacar una sonrisa a alguien me parece que es lo más lindo del mundo. ¿Vos cómo vivís eso? Porque es como hacer el bien todo el tiempo. Sí. Uno también. Yo lo vivo con alegría. Es interesante. Por ahí a algunos políticos la gente los putea por la calle y a los cómicos nos dicen gracias por hacernos reír, ¿no? Y eso es maravilloso. Y lo que te quería decir de la escuela es que uno trabaja en equipo. O sea, uno no... Por ejemplo, tenemos a Gastón Troviano, que trabaja muy bien lo que es lo corporal y la dirección también. Tenemos a Alan Pañota, que es un clown de Brasil, que viene a hacer seminarios de clown. Bueno, Anaí Suray Veiga, que está en la administración de la escuela y en la producción. Tendría que enseñar fotografía, Anaí. Somos un equipo de gente. Yo veo las fotos que te hacen, son maravillosas. Claro, sí. y me Bueno, Anaí encanta. es artista plástica Se nota. de primer nivel, Sí. una gran fotógrafa y grabadora, ¿no? Sí, y sí. es una gran artista. Sí, por cómo capta, ¿no? O sea, Sí, más sí. allá, bueno, la nitidez, las técnicas y todo lo demás, obviamente se puede aprender, pero Sí. eso también es lo que los ha unido a ustedes. Los dos son grandes artistas. Ujú. ¿Y cómo Sí. fue esa historia de amor? Hace muchos años que están juntos. 16. 16 años. Sí. Y yo la conocí porque ella, uno de sus trabajos, ella siempre, bueno, fue docente, pero en un momento trabajaba como camarera en un bar y cerca de mi casa, y yo la conocí ahí. Y la invité al teatro y bueno, después de un tiempo, no Pero vos ya cuando la viste inmediatamente- la primera vez, ¿ya te gustaba? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, Hubo sí, algo sí, ahí sí, que... sí. Sí. Y después un poco la engañé porque salió un trabajo de boletera en Mar del Plata. Ella nunca había ido a Mar del Plata y yo le dije que
que vaya, que se proponga, y bueno, y fue a trabajar a ese teatro por primera vez a Mar del Plata. Todavía no... No salían. No. Y después de un tiempo empezamos a salir. Empezaste a sacar los violines de a poquito, hasta Así que cayó rendida a tus pies. Y bueno, y lindo, porque bueno, 16 años, eso es un montón. Un montón, sí. Y más en esta época es una vida. Sí. Totalmente. Sí. Si te pregunto el mejor recuerdo de tu carrera. El mejor recuerdo de mi carrera, no sé, hay un montón. No podés elegir. No sé, me gusta Bueno, mucho. el de Halcón Sí. sería uno, la Tempestad. Sí. Después hice festivales así como multitudinarios, hacer mis cosas en, no sé, para 40.000 personas en festivales. Algunas imágenes ahí. Que la gente cante con vos, 40.000 personas, o que se rían. El sueño de ese nene de 8 años, ¿no? Claro, eso es increíble. No sé, muchos recuerdos. ¿Y el Esta más cosa duro? de hacer este espectáculo Aún estamos vivos en los 80, en el Teatro de la Fábula. Y no sé qué más, muchas cosas. ¿El recuerdo más duro de la profesión? Habrá habido una época de vacas flacas, me imagino. Sí, por ahí el recuerdo más duro es cuando yo tenía que hacer un show un domingo y mi papá falleció, no sé si un viernes o un sábado, y yo tenía esa función y fui a hacer esa función igual. El domingo creo que eso fue durísimo para mí. Fue durísimo. Creo que eso. Recién lo nombraste a tu papá, ¿no? Sí. Y me imagino que habrás aprendido un montón de cosas de él. ¿Qué es lo que más te quedó, que te enseñó en la vida? ¿Viste esas cosas que uno le enseña al hijo? Mi viejo, por ejemplo, me dijo cuando yo decidí hacer esta profesión, lo único que te pido, que nunca te tengas que cambiar de vereda, ¿no? Que siempre puedas mirar a las personas a los ojos. Eso es lo mismo que me dijo mi viejo sin decirme eso. La honestidad, Claro. la sinceridad, la franqueza y no estar en los lugares donde uno siente que no tiene que estar. Y sobre todo esto de que por hacer arte o por estar en, no sé, un día en el teatro, otro día en la tele, lo que fuera, sos igual que cualquier persona. No te puedes perder, digamos, el encuentro con la gente, con el albañil, con el tipo que va a la oficina, con el subte, con el que trabaja en el subte, que te cuente un chiste, que te abrace, que vos lo abraces. No perderse eso nunca, que la vida pasa por ahí. Recién hablábamos de la adolescencia y que yo hacía mis personajes y que me veían mis primos. El viernes pasado, antes de que yo fuera Bendita, se fue mi prima, digamos, mi prima Mirta, se fue. Mi prima fue testigo de mis personajes al principio en esa casa de mi tía Matilde en Ituzaingó. Y la gente se va, y esa cosa de que tan delicada y tan fina, ¿no? Porque esto es así. Un día estás, ¿no? Y al otro día ya no estás más. Desgraciadamente. Entonces, yo creo que hay que valorar esto de encontrarse, de mirarse, de abrazarse, que es lo único que vale. Es lo único que vale. Y además uno se queda con esos recuerdos, ¿no? Sí.
Y creo que de lo único que nos podemos arrepentir es de lo que no hicimos. Ujú. ¿Te queda algún arrepentimiento de algo que no hiciste, que no te animaste, que hubieras hecho algo distinto con el diario del lunes? No, por ahí un desnudo el 9 de julio. No, nada. No. Qué bueno poder decir eso. Sí, es sí. hermoso. No. Hoy tenés un hermoso presente, vivís de tu profesión, la gente te quiere. ¿Qué le agregarías al hoy? No, por ahí una cosa más general y más universal, de que no haya tanta desigualdad, que no haya gente viviendo en la calle, que se termine la deshumanización, que eso, Que se termine la deshumanización. sí, que se termine. Y que bueno, a mí me encanta hacer esta pregunta al final porque uno se da cuenta que realmente tiene todo para ser feliz. Porque cuando buscas qué más te falta, decís, bueno, no, por Sí. suerte no me falta nada, ¿no? Y bueno, está buenísimo eso. Hiciste una carrera hermosa, una trayectoria divina, tenés el cariño de todos y bueno, yo te agradezco infinitamente que hayas venido. Ya se nos terminó el programa. Ahora viene terminó. Larry ya con su programa, así que te agradezco muchísimo que hayas sido parte de Íntimamente. Un beso inmenso, Anaí. Prontito vamos a ir a cenar con ella. Vamos a ir a cenar pronto. Sí. Claro que sí. Gracias, Eduardo. A vos, Ale. Un gustazo. La ternura caminando. Ay, gracias. Sos Gracias, divina. mi amor. Muchas gracias. Abrazo para tu hijo, que Gracias. también lo quiero mucho. Y para el tuyo, no lo conozco, pero bueno, que venga también. Bueno, nosotros Gracias. seguimos ahora. Nos encontramos mañana, pero ahora en un ratito nada más, chiquitito, ya está Larry de Klein con su programa. Chau, chau. Bueno, mi gente, ya llegando, mira, estamos en los premios Musicalizando la Hora 2026, 4 de septiembre, lo que todo el mundo espera, en Barranquilla, Colombia. Los premios de Musicalizando la Hora 2026, Barranquilla, Colombia, se viste de gala, porque tenemos tres artistas internacionales. Así que, mi gente, 3 artistas internacionales, ¿quiénes son? Axel Capacio, Suena Cubano y el Coronel de la Bachata, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. 3 talentos nacionales en un solo escenario y se llama Musicalizando la Hora. Los premios, 4 de septiembre 2026, Barranquilla, Colombia. Bueno, mi gente, también quiero dejarles claro que miren, escuchen ese tema hermoso, La Perla del Sur de Axel Capacio, quien va a estar abriendo los grandes premios de Musicalizando la Hora 2026, 4 de septiembre en Barranquilla, Colombia. ¿Quién estarán cerrando la noche? Suena Cubano, Los Pícaros. Sí, mi gente, desde Cuba llegan a Barranquilla, Colombia, y en un solo escenario los premios de Musicalizando la Hora 2026, 4 de septiembre, Barranquilla, Colombia. También en tarima tendremos desde República Dominicana, llega el Coronel de la Bachata. Así que, mi gente, ustedes lo que tienen en las manos es, oye, de lo bueno, y lo bueno es Musicalizando la Hora TV y también Different Visional y Rafael Cassiani Music. ¡Súbalo, que nos fuimos!